Hola a todos, bienvenidos a esta nueva inversión. Hoy nos adentramos en la vida y obra de un personaje que seguramente le suena. Sócrates. Sócrates, el filósofo griego. Exacto. El filósofo griego. Pero no nos quedaremos solo en la superficie, ¿no? Clini. Iremos más allá de los datos básicos Sí, claro. para explorar esas ideas que hicieron de Sócrates un pensador tan revolucionario. Prepárense para desempolvar algunas ideas preconcebidas Uy, sí. sobre la virtud, la sabiduría y la búsqueda de la verdad. Y es que Sócrates, a diferencia de otros filósofos, no nos dejó un montón de textos, o sea, no escribió absolutamente nada. Nada, lo que hace que su figura sea aún más intrigante, ¿no? Claro. Imagínense intentar descifrar un enigma, basándose únicamente en lo que otros dicen de él. Afortunadamente contamos con los relatos de sus estudiantes, como Platón, y otros contemporáneos que nos ofrecen diferentes perspectivas sobre su vida y pensamiento. Es como armar un rompecabezas con piezas que no siempre encajan a la perfección. Pero a través de estas diferentes perspectivas podemos vislumbrar la esencia del pensamiento socrático. Y para empezar, me parece fundamental comprender el contexto en el que Sócrates vivió. Estamos hablando de la Atenas del siglo Fu antes de Cristo, una ciudad vibrante en pleno apogeo cultural y político. Sí, efectivamente. Atenas era una democracia, un sistema de gobierno que se enorgullecía de la participación ciudadana y el debate público. Sin embargo, también era una sociedad con fuertes tensiones y conflictos, tanto internos como externos. Y Sócrates, con su peculiar forma de pensar y de cuestionarlo todo, no podía pasar desapercibido. Imagínense la escena. Atenas un día cualquiera en el ágora. Ajá. El bullicioso mercado de la ciudad. Yeah. Y ahí está Sócrates, un hombre de apariencia sencilla, quizás incluso un poco desaliñado, que se acerca a la gente y él les empieza a hacer preguntas. Y no cualquier tipo de preguntas. Sócrates no se interesaba por banalidades. No. O chismes. Sus preguntas iban al fondo de las cosas, a la esencia de conceptos como la justicia, el coraje, la belleza, la verdad. Étente ahí. Me encanta esta imagen de Sócrates abordando a la gente en el mercado. Casi puedo visualizarlo con su mirada penetrante, desarmando a sus interlocutores, con preguntas que los obligaban a cuestionar sus propias creencias. Es que esa era la esencia del método socrático. No se trataba de impartir conocimientos, sino de estimular el pensamiento crítico, de ayudar a las personas a descubrir la verdad por sí mismas a través del diálogo. Exacto, y la reflexión. Y aquí entra en juego lo que se conoce como la ironía socrática, ¿verdad? La ironía socrática. Esa habilidad de Sócrates para fingir ignorancia, para hacer preguntas aparentemente ingenuas, que en realidad escondían una profunda sabiduría. Exactamente. Sócrates utilizaba la ironía como una herramienta para desmontar las ideas preconcebidas, para exponer las contradicciones y las falacias en el razonamiento de sus interlocutores. No buscaba humillarlos, sino despertar en ellos la necesidad de buscar la verdad con más rigor y honestidad. Y esta búsqueda de la verdad a través del diálogo es lo que conocemos como el método socrático. Un método que ha influido en la educación y el pensamiento occidental. Hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Así es. El método socrático no se trata de memorizar información o repetir lo que dicen los demás. Se trata de cuestionar, de analizar, de llegar a nuestras propias conclusiones a través de un proceso de razonamiento. Claro. Lógico y crítico. Es un método que nos invita a ser más humildes. Sí. A reconocer que no lo sabemos todo, a estar siempre abiertos a nuevas ideas y perspectivas. Y a no dar nada por sentado. Sócrates nos enseñó que la verdad no se encuentra en las opiniones preestablecidas o en la autoridad de los demás, sino en la búsqueda sincera y constante a través del diálogo y la reflexión. Y esta búsqueda de la verdad, según Sócrates, estaba íntimamente ligada a la virtud. Claro. Para él, no era posible ser verdaderamente virtuoso sin un conocimiento profundo de lo que es bueno y justo. Exactamente. Sócrates creía que el conocimiento era la base de la virtud, que si realmente comprendíamos lo que era bueno, actuaríamos en consecuencia. Y que las malas acciones eran producto de la ignorancia, no de la maldad. Es una idea bastante optimista sobre la naturaleza humana, ¿no crees? Es optimista, sí. Pero me parece que tiene mucho sentido. Sí. Si realmente comprendemos las consecuencias de nuestras acciones, Claro. si somos capaces de razonar de forma ética, es más probable que actuemos de forma justa y virtuosa. Sin duda, la idea de que la virtud es conocimiento es uno de los pilares del pensamiento socrático. Sí.
y nos invita a reflexionar sobre la importancia de la educación y el desarrollo moral. Y me parece fascinante que Sócrates, a pesar de ser un hombre de su tiempo, tuviera ideas tan adelantadas sobre la importancia de la razón y la ética en la vida pública. Efectivamente. Sócrates criticaba a menudo a los políticos de su época, a quienes acusaba de ser corruptos, egoístas e ignorantes. Él creía que los líderes debían ser personas virtuosas y sabias, que buscaran el bien común por encima de sus propios intereses. Y esta crítica a la clase política ateniense, junto con su cuestionamiento de las creencias religiosas tradicionales, le granjeó no pocos enemigos. Así es. Sócrates fue acusado de impiedad y de corromper a la juventud, acusaciones que lo llevaron a un juicio que culminó con su condena a muerte. Un final trágico para un hombre que dedicó su vida a la búsqueda de la verdad y la virtud. La muerte de Sócrates es un recordatorio de los peligros que enfrentan aquellos que se atreven a cuestionar el poder y a defender la verdad. Pero también es un testimonio del poder de las ideas. Claro. A pesar de su muerte, el pensamiento de Sócrates ha trascendido el tiempo. Totalmente. Y ha inspirado a innumerables personas a lo largo de la historia. Y sigue siendo una fuente de inspiración y desafío para nosotros hoy en día. Hablando de desafíos, me gustaría profundizar un poco más en el método socrático. Sé que es un método basado en el diálogo y la pregunta, pero me intriga saber cómo funcionaba en la práctica. ¿Tenía Sócrates alguna estructura o estrategia específica al formular sus preguntas? Claro que sí. El método socrático no se trata simplemente de hacer preguntas al azar. Sócrates tenía una estrategia muy definida que generalmente se divide en 3 etapas: la ironía, la mayéutica y la definición. Espera. Me has dejado con la intriga. Cuéntame más sobre estas 3 etapas del método socrático. ¿Cómo se desarrollaban en la práctica? Con gusto. Comencemos por la ironía, la que ya hemos hablado un poco. Sí, la recuerdo como esa habilidad de Sócrates para fingir ignorancia. Exactamente. Y llevar a la gente a exponer sus propias ideas. Exacto. La ironía era el punto de partida, la forma en que Sócrates acercaba a sus interlocutores, simulando ser un aprendiz que quería aprender de ellos. Pero en realidad, su objetivo era guiarlos a través de sus preguntas para que ellos mismos descubrieran las contradicciones en sus argumentos. Es como si Sócrates les tendiera una trampa intelectual para que cayeran en sus propias contradicciones. Podría decirse así. Pero no se trataba de una trampa maliciosa, sino de una herramienta para estimular la reflexión. Sócrates no buscaba humillar a nadie, sino que sus interlocutores se dieran cuenta de las limitaciones de sus conocimientos y la necesidad de profundizar en la búsqueda de la verdad. ¿Qué entiendo? Entonces, la ironía era como la fase inicial, la que preparaba el terreno para la siguiente etapa. Exactamente. La siguiente etapa era la mayéutica, un término que deriva del griego, significa arte de dar a luz. Qué nombre tan curioso. ¿Verdad? Nunca había escuchado ese término. Es muy apropiado porque Sócrates se veía a sí mismo como una especie de partera intelectual. Es interesante. Que ayudaba a sus interlocutores a dar a luz al conocimiento que ya estaba dentro de ellos. Es decir, que Sócrates no pretendía llenar la mente de sus alumnos con sus propias ideas, sino ayudarles a descubrir la verdad por sí mismos. Exactamente. A través de una serie de preguntas cuidadosamente formuladas, Sócrates guiaba a sus interlocutores a un nuevo nivel de comprensión, ayudándoles a superar sus prejuicios, a conectar ideas y a construir argumentos sólidos. Es como si Sócrates les fuera mostrando el camino, haciéndoles las preguntas correctas para que ellos mismos encontraran las respuestas. Así es. Sócrates creía que el conocimiento verdadero no podía ser impuesto desde afuera, sino que debía ser descubierto por cada individuo a través de un proceso de reflexión y autoconocimiento. Y me imagino que esta mayéutica socrática no era un proceso fácil ni rápido. Debiera requerir mucha paciencia. Mucha paciencia. Tanto por parte de Sócrates como de sus interlocutores. Sin duda. La mayéutica socrática era un proceso que podía llevar horas, incluso días. Requería un esfuerzo intelectual considerable, una gran capacidad de atención y una disposición a cuestionar las propias creencias. Pero me imagino que la recompensa, el llegar a una comprensión más profunda de la verdad, debía ser enormemente gratificante. Así es. Sócrates creía que el conocimiento, la verdad, era el bien supremo, la base de una vida virtuosa y feliz. Y una vez que Sócrates, a través de la ironía y la mayéutica, había guiado a sus interlocutores a este nuevo nivel de comprensión, llegaba la última etapa del método socrático. La definición. La definición.
Exacto. La definición era la fase en la que Sócrates desafiaba a sus interlocutores a articular de forma clara y precisa lo que habían aprendido. Es decir, a definir el concepto o la idea que habían estado explorando. Precisamente. Ah, Sócrates creía que la capacidad de definir un concepto sí. era una prueba de que realmente lo comprendíamos. Y esta definición, me imagino, Sí. no se limitaba a dar una simple descripción del concepto, sino que implicaba un análisis profundo Claro. de su significado y sus implicaciones. Así es. La definición socrática era un ejercicio intelectual riguroso que obligaba a los interlocutores a ir más allá de las apariencias, a examinar las diferentes facetas del concepto, a identificar sus características esenciales. Es como si Sócrates les pidiera que construyeran un mapa conceptual del término. Exacto. Un mapa que mostrara todas sus conexiones y ramificaciones. Exacto. Y a través de este proceso de definición, Sócrates y sus interlocutores podían llegar a una comprensión Sí. más profunda y completa del tema en cuestión. Es un método que nos invita a ser más precisos en nuestro lenguaje, a pensar con más claridad y a comunicarnos con mayor eficacia. Sin duda. Y aunque el método socrático pueda parecer un poco complejo a primera vista, en realidad es un método muy natural, que se basa en la curiosidad innata del ser humano y su capacidad de aprender a través del diálogo y la reflexión. Y a pesar de haber sido desarrollado hace más de 2000 años, Sí. el método socrático sigue siendo una herramienta valiosa para la educación, la investigación y la resolución de problemas en la actualidad. Así es. El método socrático nos enseña a pensar de forma crítica, a cuestionar las ideas preconcebidas, a buscar la verdad con rigor y a comunicarnos con claridad y precisión. Y estas habilidades son esenciales Total. para cualquier persona que quiera vivir una vida plena y significativa en el mundo actual. Sin duda, el legado de Sócrates sigue vivo en la forma en que pensamos, en la forma en que aprendemos y la forma en que nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Y aunque no podamos viajar en el tiempo para conversar con Sócrates en el Ágora de Atenas, podemos acercarnos a su pensamiento a través de los relatos de sus discípulos, especialmente Platón, quien nos dejó un legado invaluable de diálogos en los que Sócrates es el protagonista principal. Y es en esos diálogos donde podemos explorar con mayor profundidad las ideas de Sócrates sobre la virtud, la justicia, el bien, el alma, la política, la religión y el amor, temas que siguen siendo tan relevantes hoy en día como lo eran en la antigua Atenas. Efectivamente, la filosofía de Sócrates no ha perdido vigencia, sino que nos invita a reflexionar sobre las grandes preguntas de la vida, a buscar respuestas con honestidad intelectual y a vivir con mayor conciencia de propósito. Y hablando de diálogos, me gustaría profundizar en algunos de los diálogos más importantes de Platón, aquellos que nos ofrecen una visión más completa del pensamiento socrático. Me parece una excelente idea. ¿Por qué no comenzamos con la apología de Sócrates? Perfecto. La apología es un texto fascinante que nos permite adentrarnos en el juicio de Sócrates, un evento que marcó un punto de inflexión en su vida y en la historia de la filosofía. Así es. La apología es un texto que nos permite escuchar la voz de Sócrates en primera persona. Me encanta. Defendiéndose de las acusaciones de impiedad y corrupción de menores, y exponiendo sus ideas sobre la virtud, la justicia y la búsqueda de la verdad. Y es un texto que nos invita a reflexionar sobre la libertad de pensamiento, la responsabilidad individual y el papel del Estado en la vida de los ciudadanos. Sin duda, la apología de Sócrates es un texto fundamental para comprender la figura y legado de este gran filósofo, un hombre que desafió a su sociedad a pensar de forma crítica y a buscar una vida más justa y virtuosa. La apología nos muestra a un Sócrates desafiante ante la muerte, defendiendo sus ideas con una convicción admirable. A pesar de enfrentarse a la posibilidad de ser condenado, se niega a renunciar a sus principios o a comprometer su búsqueda de la verdad. Es una imagen realmente poderosa, la de un hombre que valora la integridad intelectual por encima de su propia vida. Y está que Sócrates no solo argumenta en su defensa, sino que aprovecha la ocasión para dar una verdadera lección de filosofía a los presentes. Exacto. Nos habla de la importancia del autoconocimiento, de la necesidad de cuestionar las creencias preestablecidas, de buscar la virtud por encima de la riqueza o la fama. Exacto. Sócrates aprovecha el juicio para dar una última lección a sus conciudadanos. Y en ese discurso nos revela una idea que ha fascinado a filósofos y teólogos durante siglos. La idea del daimonion, esa voz interior que lo guiaba y le advertía contra ciertas acciones. Es un concepto que me intriga bastante. ¿Cómo podemos interpretar este daimonion? Era una especie de intuición moral,
una manifestación de su conciencia o algo más místico? Es una pregunta que ha generado muchas interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos lo ven como una forma de intuición moral, otros como una especie de premonición o incluso como una manifestación de la divinidad. Lo que es innegable es que el daimonion jugó un papel importante en la vida de Sócrates, guiándolo en sus decisiones y acciones. Y esta confianza en su propia intuición, en esta voz interior que le guiaba, seguramente fue una de las razones por las que Sócrates se enfrentó a la opinión popular Sin duda. en tantas ocasiones. Sócrates no estaba interesado en seguir a la multitud o en conformarse con las normas sociales. Él estaba comprometido con la búsqueda de la verdad, incluso si eso significaba ir en contra de la corriente. Claro. Y esta búsqueda de la verdad lo llevó a explorar temas que a menudo generaban controversia, como la naturaleza de la justicia. Y hablando de justicia, me gustaría que habláramos del diálogo Critón, que nos muestra a un Sócrates en prisión, a la espera de su ejecución. En este diálogo, su amigo Critón le ofrece la posibilidad de escapar, pero Sócrates se niega. Se niega. ¿Por qué Sócrates elige la muerte antes que la desobediencia a las leyes? El Critón es un diálogo fascinante que nos plantea una serie de preguntas fundamentales sobre la ley, la justicia y la obligación moral. Critón argumenta que Sócrates tiene el deber moral de salvarse a sí mismo, que su muerte sería una pérdida para sus amigos y para Atenas. Pero Sócrates rechaza estos argumentos. Él cree que escapar sería una violación de las leyes de Atenas, leyes a las que ha jurado obediencia a lo largo de su vida. Esa es una decisión difícil de entender para muchos. ¿Cómo puede Sócrates preferir la muerte antes que la desobediencia a unas leyes que lo condenan injustamente? Sócrates argumenta que las leyes, incluso cuando son injustas, representan el orden social y que desobedecerlas sería socavar la base de la sociedad. Él cree que es mejor sufrir una injusticia que cometerla, y que la muerte, aunque pueda parecer un mal, no es algo que deba temerse. De hecho, en el Critón, Sócrates argumenta que la muerte podría ser una liberación del alma, una oportunidad para continuar su búsqueda de la verdad en otro plano de existencia. Es una perspectiva realmente interesante sobre la muerte, muy diferente a la visión tradicional que la veía como un castigo o un final absoluto. Sócrates nos invita a ver la muerte no como un enemigo, sino como una transición hacia otra forma de existencia, una existencia que podría ser incluso más plena y satisfactoria que la vida terrenal. Y esta visión de la muerte como una transición, como una liberación del alma, está estrechamente ligada a la concepción socrática del alma. Efectivamente, Sócrates creía que el alma era inmortal, que existía antes del nacimiento y que continuaría existiendo después de la muerte del cuerpo. Es una idea que ha tenido un profundo impacto en la filosofía y la religión occidentales. Sin duda, para Sócrates, el alma era la parte más importante del ser humano, la sede de la razón, la virtud y el conocimiento. Y creía que el objetivo último de la vida era purificar y perfeccionar el alma a través de la virtud y el conocimiento. Es decir, que para Sócrates, la vida moral no se limitaba a nuestras acciones externas, sino que se extendía a nuestro mundo interior, a nuestros pensamientos, creencias y valores. Exactamente. Sócrates creía que debíamos cuidar de nuestra alma como si fuera un jardín, cultivando las virtudes, erradicando los vicios y buscando la verdad con pasión y perseverancia. Y esta búsqueda de la verdad, según Sócrates, nos lleva a cuestionar nuestras propias creencias, a examinar nuestras motivaciones y a buscar una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Precisamente. Sócrates no nos ofrece un sistema filosófico cerrado con respuestas preestablecidas, sino que nos invita a un viaje de autodescubrimiento, un viaje que comienza con la pregunta y termina con la sabiduría. Y este viaje de autodescubrimiento, según Sócrates, es un viaje que debemos emprender juntos, a través del diálogo, del intercambio de ideas, del debate respetuoso y constructivo. El diálogo socrático es una herramienta poderosa para romper las barreras del egoísmo y la intolerancia, para construir puentes de entendimiento y para avanzar juntos hacia una sociedad más justa y sabia. Sócrates nos enseñó que la verdad no es algo que se posea, sino algo que se busca, algo que se construye a través del diálogo, de la reflexión crítica y del cuestionamiento constante de nuestras propias creencias. Y esta búsqueda de la verdad es un camino que debemos recorrer con humildad, reconociendo nuestras limitaciones, estando abiertos a nuevas perspectivas y aprendiendo de aquellos que piensan diferente. Sócrates nos enseñó que la verdadera sabiduría consiste en reconocer nuestra propia ignorancia, en ser conscientes de lo mucho que nos queda por aprender y en estar siempre dispuestos a cuestionar nuestras propias ideas. Y esta humildad intelectual es la base de una vida virtuosa, una vida dedicada a la búsqueda del bien, de la justicia y de la verdad. Sócrates nos dejó un legado invaluable de ideas y enseñanzas que siguen siendo tan relevantes hoy en día como lo era en el antiguo Atenas. Su método de interrogatorio,
Su énfasis en el autoconocimiento, su búsqueda de la verdad, su concepción del alma y su idea de que la virtud es conocimiento nos invitan a reflexionar sobre las grandes preguntas de la vida y a buscar una vida más plena y significativa. Sócrates, a pesar de no haber escrito ningún texto, ha logrado trascender el tiempo y el espacio a través de las palabras de sus discípulos, especialmente Platón, quien nos ha legado un tesoro de diálogos en los que la figura de Sócrates brilla con luz propia. Y aunque no podamos viajar en el tiempo para conversar con Sócrates en el Ágora de Atenas, podemos acercarnos a su pensamiento a través de la lectura de estos diálogos, a través del estudio de su filosofía y a través de la práctica del diálogo socrático en nuestras propias vidas. Sócrates nos ha dejado un legado que debemos cuidar, un legado que debemos compartir con las nuevas generaciones para que puedan inspirarse en su ejemplo y aplicar sus enseñanzas a los desafíos del mundo actual. Sócrates nos enseñó que la vida no examinada no merece ser vivida. Y al reflexionar sobre su filosofía, al poner en práctica sus enseñanzas y al mantener vivo su legado a través del diálogo y la búsqueda de la verdad, podemos hacer que nuestras vidas sean más plenas, más significativas y más virtuosas. Sócrates nos mostró el camino, ahora nos toca a nosotros recorrerlo. Y con esa poderosa reflexión sobre el legado de Sócrates, terminamos nuestra inmersión de hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del pensamiento socrático. Que el placer fue mío. Hasta la próxima inmersión. Adiós.